Vamos a la palabra de nuestro buen Salvador en la mañana de hoy. Para ello les pido que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo número 3, versículo número 20. Filipenses 3:20 dice la palabra del Señor, palabras hermosas: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice la palabra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso por naturaleza propia indica que usted y yo somos unos peregrinos. El título que tenemos en la predicación en esta mañana es la carrera de nuestro peregrinaje, la carrera de nuestro peregrinaje. Vivimos en un peregrinaje porque no somos de este mundo y estamos en una carrera, como bien lo dice el apóstol Pablo a lo largo de este versículo o de este capítulo número 3, la carrera de nuestro peregrinaje. Pero me es necesario, queridos amigos y hermanos, poner las cosas en orden desde la última predicación que tuvimos, y para ello es necesario, repito, darles el pequeño trasfondo o recordarles el contexto inmediato. Versículo 7: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué cosa, les pregunto, podía ser para el apóstol Pablo más valiosa que Cristo? ¿Acaso ser del linaje de Israel? ¿Acaso haber tenido padre hebreo y madre hebrea? ¿Acaso haber sido celoso en gran manera para ser llamado el fariseo? ¿Acaso haber sido irreprensible en lo que respecta a la obediencia a la ley? ¿Eran esas cosas para Pablo más valiosas que Cristo? Bueno, Pablo dice: todo lo que yo tenía como ganancia, por la gracia de Dios, ahora las tengo como pérdida. Ninguna de esas cosas van a ser de beneficio para mi alma. Y yo aprovecho para preguntarle a cada uno de ustedes, queridos amigos y hermanos, ¿qué es más importante para ti que Cristo? Quizás entre algunos de vosotros la familia sea más importante que Cristo. ¿Aman tanto a sus familias? Y no estoy diciendo que sea malo. Aman tanto a sus familias, o más bien, aman tan desmesuradamente a sus familias, que Cristo está en un segundo lugar. ¿Acaso es el caso que amas más tus pertenencias que a Cristo? ¿Amas más tus logros como persona, tus títulos, tus reconocimientos públicos, tus estudios, más que a Cristo? ¿Es el caso de alguno de nosotros en este lugar que ame más el dinero más que a Cristo? Yo le recuerdo a usted acerca del carácter mutuamente excluyente entre el amor por Cristo y el amor por estas cosas. Cuando me refiero a carácter mutuamente excluyente, a lo que hago referencia es que en su corazón solamente hay espacio para Cristo o para Satanás. En su corazón solamente hay espacio para amar a Cristo o para amar las cosas que se oponen al reino de Cristo. En cada uno de sus corazones hay espacio para reverenciar a Cristo y para adorarle como Él nos invita en su palabra, o para amar las cosas del mundo. Yo le quiero recordar en el amor del Señor a cada uno de ustedes que su corazón es engañoso y perverso, y quizás mientras yo le hago este hermoso recorderis, su corazón le esté diciendo: no, sí hay espacio. Amo más a Cristo, pero también puedo amar mis pertenencias, pero también puedo amar mi familia. Pastor, este está diciendo algo que no es correcto. ¿Puedo amar mi dinero? Oh, querido amigo, el apóstol dice: Cristo está por encima de todo.
Y mi amor por Cristo es mi todo. Fíjense ustedes, no lo que yo creía era importante, sino por la gracia del Señor ahora sé, conozco, tengo la plena certeza de lo que es importante para mi alma. Y ese es el amor por Cristo. ¿Ustedes saben algo, mis amados? Que a menudo Pablo relacionaba la vida con los Juegos del Istmo. Muchas personas dicen que Pablo los toma de los Juegos Olímpicos. Bueno, no son los Juegos Olímpicos. Pablo estuvo en la ciudad de Corinto, aquella región, esta región está en un istmo, y habían allí juegos que se llamaban los Juegos Ístmicos, o los Juegos del Istmo, o los Juegos de Corintos, que eran, en aquellos tiempos, eran segundos en relevancia después de los Juegos Olímpicos, pero en esencia eran casi lo mismo. Y Pablo relaciona la vida del creyente, y usted debe hacer lo mismo. Pablo relaciona la vida del creyente con una lucha. Hay veces yo veo la lucha, me parece un poco brusca, no me gustan los juegos bruscos, no me gusta el que le toquen a uno, no me gustan esas cosas. Bueno, pero Pablo lo relaciona la vida del creyente con una lucha. Y Primera de Corintios 9:25, se los leo, lo dice de manera clara. Todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. Unos para recibir una corona, una medalla corruptible, que el tiempo se la va a carcomer, que la polilla la va a corroer, pero otros incorruptible. Y Pablo también relaciona, y mientras hablo quiero que usted vaya relacionando, Pablo también relaciona la vida del creyente con una carrera. Segunda de Timoteo 4:17 me dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y dice, por lo demás me está guardada mi corona de justicia. Vean el punto. Cuando Pablo relaciona la vida del creyente con la lucha, nos habla de una corona incorruptible. Cuando Pablo relaciona la vida del creyente con una carrera, nos habla de una corona de justicia. Y ese es el punto, querido pueblo del Señor. Nuestras vidas no son nada fáciles. Y el apóstol lo sabe. Y el apóstol relaciona la vida del creyente con una lucha de continuo. Y el apóstol relaciona la vida del creyente con una carrera. Y en las dos relaciones que hace, dice, hay una corona de justicia, uniendo las dos ideas, incorruptible, cuando termine esta lucha o cuando termine esta carrera. Así que, mis amados, sus vidas en Cristo, sus vidas cristianas, son tanto una lucha como una carrera. Y usted se debe hacer en estos momentos la pregunta, si es que usted está luchando o durmiendo, o si es que usted está corriendo o sentado o sentada. Yo le recuerdo una vez más que usted no puede luchar, amigo, amiga, usted no puede correr hacia el cielo cargado de las cosas de esta tierra. Si usted es alguna de aquellas personas que cree que va rumbo al cielo con un gran costal cargado de dinero, de pertenencias, de cartones, de títulos, de logros y demás, se lo digo con respeto y amor, está equivocado. Pero ¿por qué les estoy recordando estas cosas? Yo se las recuerdo a los creyentes en este momento, en este lugar, se las recuerdo en virtud de su unión
a Cristo. Consideren quienes de ustedes, mujeres, o de ustedes varones, estén casados. Consideren la unión con sus esposos. Esa unión fue determinada antes del compromiso. Se determinó casarse, llegaron a un acuerdo y hubo una determinación de casarse. Esa unión se aseguró cuando usted, varón, le puso el anillo de compromiso a su esposa, o de cualquier otra manera. Esa unión fue consumada en el altar cuando usted juró delante de Dios ser fiel a su esposa, o usted, mujer, ser fiel a su esposo para siempre. Y esa unión se va profundizando a medida que va pasando el tiempo, y esa unión es caracterizada por algo llamado amor. La única mala noticia de tomar este ejemplo es que cuando hay pecado, el amor se va acabando, y cuando hay muerte, el amor se acaba. Esa es la unión del esposo con su esposa. Ahora yo le pido que venga conmigo y eleve su mente a las cuestiones celestiales por un momento. Y hablábamos, o yo les decía, que les estoy haciendo estas advertencias en el amor del Señor, en virtud, a los creyentes, en virtud de su unión a Cristo. Y esa unión a Cristo no fue determinada en un momento de la historia. Esa unión a Cristo fue determinada en la eternidad pasada. Esa unión a Cristo no fue asegurada con algo material. Esa unión a Cristo fue asegurada en la cruz del Calvario por Cristo mismo. No solamente la unión a Cristo, pues, es inmutable, sino que está segura en la obra de nuestro Salvador. Y esa unión a Cristo se va profundizando, o se llega, digámoslo así, se materializa. Espero no ser malinterpretado utilizando esta palabra. Esta unión a Cristo se materializa cuando el creyente, por medio de la fe que Dios mismo le da, viene y se une a Cristo. Y esta unión se profundiza a medida que el creyente avanza en santificación, pero en contraste con la unión del esposo y la esposa, nuestra unión a Cristo no termina. Y por eso decíamos la última vez que debemos estar confiados, porque la palabra del Señor, Pablo mismo nos dice en Romanos que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo celestial, ni absolutamente nada nos podrá separar del amor que es en Cristo. ¿Pero por qué les estoy diciendo eso? Cuando una esposa ve partir a su esposo, lo más natural es que haya tristeza y que haya lamento. Nuestro Señor partió, pero no nos dejó solos, nos dejó su bendito y santo Espíritu. Y si cuando el esposo llega de su trabajo, de su correría, la esposa corre gozosa en virtud del amor que le tiene a su esposa, y se pega de él y se aferra de él, ¿cuánto más aquellos de entre ustedes que pertenezcan a la iglesia de Cristo deben estar prontos y gozosos corriendo a los brazos del Salvador? De una manera mayor, en un grado más alto, usted creyente, su vida creyente, debería ser una carrera hacia los brazos de aquel que los extendió para que fueran perforados por amor a ti. Pablo ciertamente lo hacía.
De ahí que el apóstol nos presente en los versículos que vamos a considerar a continuación los retratos de la carrera que él estaba corriendo en aquel entonces y que ahora nos toca correr a nosotros. Vamos al versículo número 12. No que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo, ni que ya sea perfecto, dice, sino que prosigo para asir, para tomar aquello para lo cual fui también asido o tomado por Cristo Jesús. El apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses, no lo he alcanzado ya, no lo he alcanzado. Aún no he terminado la lucha, aún no he recibido la corona incorruptible. No he terminado la carrera, esa es la idea del apóstol Pablo. No he terminado la carrera, aún no he recibido la corona de justicia que me fue prometida por mi Salvador. Eso dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya. Querido hermano, ¿a qué se debe, le pregunto, con respeto y con amor, a qué se debe tanta pasividad en su vida? ¿A qué se debe tanta indiferencia para con las cosas del Señor en su vida? ¿A qué se debe? Si la vida es como una lucha, te pregunto a ti, creyente, ¿por qué no estás luchando con tu pecado? Si la vida es como una carrera, querido hermano, ¿por qué no estás corriendo hacia los brazos de tu amado? Cada creyente está en una lucha, cada creyente está en una carrera, y es deber de cada uno de los que proclamamos o confesamos el nombre de Cristo, correr esa carrera, pelear esa lucha, fortalecidos por la gracia de Dios, pero conforme a las normas que nos han dado aquellos en la Escritura, particularmente Pablo. Pablo dice, aún no soy perfecto. Y yo les hago una pregunta. Siempre que nos equivocamos, la excusa es, bueno, yo es que no soy perfecto. Sí, eso está bien, estamos diciendo una realidad. ¿Acaso no te puedes enterar de que cada vez que dices, yo no soy perfecto, estás admitiendo que la palabra es una realidad? Y que en virtud de que no eres perfecto, te toca seguir corriendo la carrera hacia la perfección que Dios nos prometió. Oh, claro que sí. Dice el apóstol Pablo, aún no he alcanzado la estatura del varón perfecto. ¿Quién de nosotros ha llegado a la estatura del varón perfecto que es Cristo? ¿Tú? ¿Quién de nosotros? Bueno, nadie. Y estas palabras aplican para cada uno de quienes profesen ser creyentes. En virtud de que no hemos llegado a la estatura de ese varón perfecto, tenemos que continuar esforzándonos con la gracia del Señor hasta llegar a la meta. Porque en la meta el Señor nos prometió hacernos a la imagen de su bendito Hijo. Aún, dice Pablo, mi estatura no alcanza la estatura de la plenitud de Cristo. Eso nos dice Efesios 4:13. No he alcanzado la plenitud, la estatura de la plenitud de Cristo. Yo creo que eso nos debe servir de recorderis, de que debemos persistir hacia ese momento donde el Salvador nos haga perfectos como Él es perfecto. Pero hay una cosa en este versículo 12, y yo le pido, le ruego, querido amigo, que usted se centre en ella. Dice, no que lo haya alcanzado ya, no tengo todavía, no he alcanzado la corona que se me fue prometida. Pero dice, sino que, dice, prosigo.
Y esta palabra es clave, hermanos. Y le voy a decir por qué es clave. Porque esta palabra tiene, dos significados en el griego, o dos usos muy comunes en el griego. Y el primero es aquel verbo que denota huir, ponerse en fuga. Y el segundo es el verbo que denota perseguir. ¿Entienden el punto? Cuando Pablo entonces dice, no he alcanzado esa perfección, pero una cosa sí hago, huyo, me pongo en fuga. ¿Pero de qué? Querido amigo y querido hermano, huye de este mundo y huye de las pasiones que siempre te están tentando, y ponte en fuga cuando la tentación se acerque a ti. Oh, no quiero que ninguno de ustedes venga a venir la tentación y diga, no, yo soy muy fuerte, muy varón para resistirla, voy a resistirla. No, ves venir la tentación, dice, huye de toda tentación. Y en ese sentido, entonces, el verbo proseguir es muy apropiado. Pero fíjense que a la vez el verbo proseguir tiene este significado de perseguir. Y debes perseguir las promesas que Dios te ha dejado en su palabra y cuyo cumplimiento perfecto estará en el día cuando tú llegues a los pies de Cristo, para que Él ponga sobre tu cabeza la corona de gloria. Entonces Pablo dice, no soy perfecto, pero una cosa hago, en una cosa me enfoco, en huir de las tentaciones, en alejarme de este mundo corriendo y en perseguir los objetivos celestiales que Cristo mismo me ha dejado en su palabra. Pablo dice, voy hacia adelante, y tú, creyente, tú debes ir hacia adelante. No más caminos para atrás. No más voy a avanzar 3 semanas congregándome en vida de piedad, pero me entrego al mundo 4. Mis amados, el camino, dice la Escritura, hacia el cielo es para arriba y no es fácil, pero la orden es a continuar, a proseguir. Y ese es el llamado para cada uno de nosotros en el día de hoy. Pablo dice, voy hacia adelante, prosigo, para ver si logro tomar aquello para lo cual fui tomado por Cristo. Voy hacia adelante porque tengo un objetivo, y ese objetivo es tomar esa corona de completa comunión con Cristo. Me esfuerzo en avanzar porque tengo un objetivo, y es la perfección de la santidad que el Señor me ha prometido. Es como si Pablo les estuviese diciendo, miren, filipenses, no he llegado a la estatura de Cristo, no he alcanzado esa medida de perfecta santidad, aún no tengo la corona de justicia, pero a pesar de esto, prosigo, me esfuerzo, me encamino hacia adelante hasta que por la gracia del Señor las alcance. Ese no solamente es el mandato bíblico, ese no solamente es el modelo que el Señor nos deja en su palabra, sino que eso es lo que deberíamos estar haciendo tú y yo cada día. Prosigo. No he alcanzado ya la perfección, pero prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. ¿Y qué de ti, cristiano? Quizás en sus corazones hayan respuestas: estoy cansado de este camino. Pastor, usted no conoce mis problemas y mis dificultades, y si es que eso alguno de sus corazones responde, mis amados, yo me lamentaría tremendamente, porque siempre he estado a sus disposiciones para que me busquen, para darles un consejo en todo momento. Pero si es que la respuesta es estoy cansado, yo quizás lo que tengo para decirte es, creo estar casi seguro de que ese cansancio no es porque te hayas esforzado mucho en tu batalla.
Casi puedo asegurarte que ese cansancio no es porque hayas corrido fielmente hacia Cristo. Yo casi puedo asegurarte quizás que ese cansancio es porque has metido en aquel costal muchas de las cosas de este mundo que para nada benefician tu alma. Sé honesto contigo mismo, creyente. ¿Por qué no estás avanzando? ¿Por qué no estás luchando? Oh, pastor, me siento cansado. Bueno, cobra ánimo en el Señor, creyente. Y vas a seguir cansado si no tienes a Cristo por encima de lo que tú amas en este mundo. Y vas a seguir cansado si no le entregas la carga a Cristo y si no la dejas en la cruz. Y vas a seguir cansado y nunca vas a poder avanzar conforme la palabra. Y nunca vas a poder recibir esa corona si es que continúas amando las cosas de este mundo más que a Cristo. ¿Qué vas a hacer entonces? Miren la hermosura del versículo 13. Hermanos, yo no lo he alcanzado. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hermanos, les dice con gran afecto, yo no he llegado ya. Yo no tengo la corona de gloria. Soy justificado, pero aún no tengo la corona de justicia. Me he equivocado. Pablo fue un humano. He cometido errores, hermanos. Pablo fue un humano. He trastabillado. En la Escritura no hay registro alguno, pero Pablo fue un humano. Pero a pesar de eso, miren la dulzura. Pero a pesar de eso, una cosa hago. Y eso es lo que tienes que hacer tú. Porque en tu lucha cristiana has fallado. De tu lucha cristiana has salido muchas veces golpeado. De tu carrera cristiana muchas veces has caído y te has devuelto. Y es el momento, querido amigo y hermano, de que imites a Pablo. Y que de tu corazón broten las palabras, sí, no he alcanzado la perfección, pero al menos una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás. Y ustedes saben cuáles son las implicaciones, mis amados hermanos, de eso. No vuelva a acordarse de sus fallas. Las veces que vituperó a Cristo, pida perdón de corazón por ellas. De sus traspiés, de sus desvaríos, de sus retrocesos, de sus errores. Deje las cosas atrás. Pida perdón por ellas, sí, si es que no lo ha hecho. Pida perdón por ellas y déjelas atrás. Y ponga su mirada en Cristo, en la meta que le aguarda. Una cosa, dice Pablo, hago. Me olvido de lo que queda atrás. No miro lo mucho, ni tampoco miro lo poco que he avanzado. ¿O acaso me dirán ustedes, mis amados, cuando un corredor comienza hacia adelante de los 100 metros planos, él está mirando para atrás cómo van los demás? Oh, por supuesto que no. Ese es el punto. Comenzamos a correr hacia los brazos de nuestro bendito Salvador. Atrás dejemos lo que quedó atrás y centremos nuestras miradas en Cristo, porque es Cristo nuestra única esperanza y es Cristo el único que nos da las fuerzas para seguir en pos suyo. No les estoy diciendo, oh, esos pecados, no les preste más atención. Oh, hizo muchas cosas malas, métalas debajo de la carpeta. No, pida perdón. Pero sígase, muévase, porque tiene una corona que lo está esperando, amigo. No miro mi vida pasada, no miro los logros que tuve, no miro mis desaciertos. Lo que hago es mirar a la persona de Cristo, porque Él es mi Salvador.
Lo que hago es mirar la obra de Cristo, porque gracias a esa obra Él me compró. Era un esclavo del pecado, era un siervo del pecado, tenía grilletes que me ataban al pecado, pero ese Cristo me compró. Amados, cuando pensamos en esto, lo único que queremos hacer es estar al lado de nuestro bendito Salvador. ¿O qué hay en este mundo más grande que el Salvador? Yo le pregunto. ¿Qué hay en este mundo más glorioso, más majestuoso que tu Salvador? Nada. Entonces vengamos al Señor, corramos la buena carrera, atrás lo que quedó atrás, y pongamos, centremos, fijemos nuestros ojos en la persona, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nos humillan, nos pisotean en los trabajos, se aprovechan de nosotros en los colegios. Miremos a Cristo, miremos la corona con la que nos está esperando. Miremos con los ojos de la fe, claro está. Miremos a Cristo, miremos la corona que nos está esperando. Una cosa hago, dice Pablo, no miro atrás, miro a Cristo. Quiero que me acompañen a leer de nuevo el versículo 13, porque hay una palabra tremenda allí. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Recuerden el ejemplo del sprinter, no está mirando atrás. Dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y dice: extendiéndome a lo que está adelante. Y aquí es donde de vez en cuando es bueno saber el significado del origen del verbo en el original griego. Extendiéndome. En el original griego, la palabra extender en ese contexto es el de un estiramiento forzado de los músculos como resultado de una fuerza. Y es exactamente lo mismo que sucede en los 100 metros planos, donde los sprinters van corriendo, y si ustedes ven, lo último que hacen es estirarse, estirar sus cabezas lo más que puedan, porque si sus cabezas pasan primero, ellos son los ganadores. Amados, esa es la idea en este versículo. Me extiendo, me esfuerzo. ¿Acaso no le has dado muchas fuerzas al pecado? ¿Acaso el pecado no ha succionado tus fuerzas? ¿Acaso las cosas del mundo no han drenado tu fuerza? ¿Acaso las cosas del mundo no han acabado en cierta manera con tu amor por Cristo? ¿No lo han mermado? Bueno, ahora dice Pablo, eso quedó atrás. Ahora prosigo hacia la meta y me extiendo para llegar a la meta. Pastor, ¿con qué fuerzas? Con las fuerzas que da el Dios omnipotente, no con las tuyas. Debemos pedir al Señor las fuerzas, porque no estamos pidiendo fuerzas para malgastarlas en cuestiones triviales. Le estamos pidiendo al Señor la fuerza para obedecerle. Y créeme lo que te voy a decir, amigo. Dios a quien llama, capacita. Dios a quien llama, respalda. Y Dios no te ha llamado a ti para que quedes sentado o dormido en tu vida cristiana, sino para que corras en pos de Él. Y Él te dará las fuerzas para hacerlo. Versículo 14 dice: prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Me esfuerzo para llegar a la meta, esa es la idea. Antes de llegar a esa meta, hay desaliento. Antes de llegar a esa meta, hay tropiezos, nos resbalamos, no prestamos atención. Hay altibajos. Unas veces corremos de manera más uniforme, otras veces ni queremos correr. Antes de llegar a la meta, hay cansancio.
Y vuelvo y le exhorto en el amor del Señor. No se desaliente, que si Dios lo ha llamado a usted al reino de los cielos, Dios le dará la fuerza para que llegue al reino de los cielos. Por eso levante sus ojos, deje de mirar las cosas del mundo, deje de valorar las cosas del mundo, si es que puede. Quienes no están en Cristo no pueden. Pero si usted está en Cristo, eleve su mirada a los ojos de la fe y mire al Señor, y mirándolo con los ojos de la fe, seguramente Él le dará las fuerzas para correr. Y mire la meta y sabrá que día a día se acerca más. Y mire también la corona que Cristo le prometió, y eso le animará. Así que, ¿cuál es el punto? El punto es: dejemos de mirar las cosas del mundo y enfoquémonos a mirar las hermosas cosas que nos dice la palabra. Miremos a Cristo, miremos el cielo, miremos el descanso que allí tendremos, sin pecado, sin maldad en nosotros. Anhelemos esas cosas, y es cuando lo hacemos, cuando nosotros podemos poner en perspectiva la desdicha, el cansancio que hay en la tierra con las promesas que el Señor nos ha prometido, valga la redundancia, conceder cuando estemos allí. ¿Cuál es ese supremo llamamiento? Nos hacemos la pregunta. Bueno, el supremo llamamiento es hacer como Cristo, es hacer perfectos como Dios es perfecto, es hacer santos como Dios es santo. No seremos dioses, pero el llamado es a la perfección, a la perfecta santidad. Y antes de continuar, también surgen ciertos interrogantes, porque también a medida de que hay aliento, también debe haber desafío, querido hermano. ¿Cree usted que Dios lo ha llamado para que sea un holgazán y no corra? Y es obvio que hemos visto que Dios te ha llamado para que corras hacia Él. ¿Cree usted que Dios lo ha llamado para hacerlo un perdedor? Y no estoy por ningún momento promocionando una predicación positivista, pero le quiero recordar que al sacarnos del lodo cenagoso de donde Cristo mismo nos sacó, no nos ha sacado para convertirnos en unos perdedores. Él nos ha sacado para darnos la victoria y para coronarnos con esa corona incorruptible de justicia que Él prometió darnos cuando estemos a su lado. ¿Acaso Dios lo ha salvado para no crecer en el Señor? ¿Usted cree que es normal, después de 5 o 10 años de haber profesado la fe, que usted no esté creciendo en el Señor? ¿Dios lo ha llamado para que usted sea siempre un inmaduro en la fe, o para que usted no crezca en poder cristiano? Oh, no. Dios lo ha llamado para hacerlo a la imagen de Cristo. Y cada día que pasa es un día donde nos deberíamos estar asemejando más y más a ese modelo perfecto en Cristo, en el que Dios nos moldea a diario. ¿Y cuál es el punto de esto? Insisto, hemos sido salvados para correr, hemos sido salvados para llegar a la meta, hemos sido salvados para obtener la corona de gracia, hemos sido salvados para ser como Cristo. Pero a pesar de eso, tú y yo somos los agentes responsables de avanzar, de correr, de sacrificarnos, de luchar y, si es necesario, de sufrir hasta alcanzarlo. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también Dios os lo revelará. Quiero que miren el versículo 12. Versículo 12. No que ya sea perfecto.
dice Pablo en el versículo 12, pero en el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos. ¿Qué es eso? Una contradicción en la palabra. Bueno, no, aquí es donde nosotros, necesariamente necesitamos remitirnos a la fuente del original griego y nos vamos a dar cuenta de una manera muy fácil que el verbo en el versículo 12 es teleio, que es consumar. Y lo que el apóstol dice en el versículo 12 es, todavía no se ha consumado la promesa de Dios de que seré perfecto. Pero el verbo en el versículo número 15 es teleios. En el 12 es teleio, que significa consumar, terminar. Y en el versículo 15, en este contexto, es teleios, es madurar. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 15 es, así que todos los que somos maduros en la fe, esto mismo sintamos. ¿Qué es eso mismo que debemos sentir todos los que somos maduros en la fe? Bueno, debemos perseverar en la carrera, debemos extendernos en alcanzar aquella estatura del varón perfecto. Y esto también nos enseña que hay hermanos, queridos hermanos, por los cuales Cristo también dio su vida, que desafortunadamente no han madurado en la fe. Y debemos ser cuidadosos con ellos. Pero para ellos no hay una excepción a la regla. Me explico. Si bien afirmamos que hay hermanos, y esto inmaduros, no es porque lleven 1 mes o 2 meses o 10 años. Inmaduros porque todavía no han comprendido a la perfección el propósito por el cual ellos han sido llamados. Y esto no excusa a los hermanos inmaduros de, como deben tener los demás paciencia conmigo en mi estado de inmadurez, yo puedo permanecer inmaduro por el resto de mi tiempo. Oh no, piense usted en un niño. A un niño hay que estarle diciendo, pórtese bien, pórtese bien, pórtese bien, pórtese bien. Si tú a los 17 años tienes que decirle a un joven, pórtese bien, tremendo, pero hay casos de casos. Bueno, de la misma manera como un niño con una buena educación va madurando, así un cristiano con una buena predicación y por la gracia del Señor debe ir madurando también, hermanos. Pero el apóstol Pablo dice, los que seamos firmes, los que estemos firmes, los que seamos maduros, ese sentir tenemos. Pero si es que aquí hay personas que no son maduras aún, también Dios a su debido tiempo os revelará que vuestro estado debe conformarse al modelo de la Escritura. Así que no hay excusa para los maduros para tratar mal a los hermanos inmaduros, sino por el contrario para ser pacientes, pero no hay excusa con los hermanos inmaduros en la fe para permanecer en ese estado hasta el día de la venida de Cristo. Tanto los unos como los otros somos llamados a perseverar, a extendernos en pos de esa corona de Cristo. Así que, vengamos al versículo 17, el tiempo se acaba, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores de mí. Y la orden en este versículo, ya nos acercamos hacia el final, la orden en este versículo es mirar a Pablo como el ejemplo de vida. Pablo, ¿qué hizo? Fíjense ustedes, mirar a Pablo como el ejemplo de vida. ¿Qué hizo Pablo? Bueno, Pablo lo tuvo todo por basura por el amor del conocimiento de Cristo. No, pastor, usted a mí no me pida que deje todo por basura. Yo tengo cosas que amo y no quiero. Bueno, eso yo no le voy a obligar. Eso dice la palabra. Sed imitadores de mí. Y a donde yo los quiero llevar, hermanos, es que a Dios le ha placido poner a Pablo como un ejemplo para que tú y yo imitemos. Por lo tanto, no imitar a Pablo sería desobedecer la palabra del Señor. Repito, no imitar a Pablo sería desobedecer la palabra del Señor. ¿Qué hizo Pablo? Todos sus logros, todo su pedigrí, todo lo tuvo por basura, por amor a Cristo. Pablo no confió en la carne, Pablo amó a Cristo. Y además de eso, debemos imitar a Pablo en la adoración. Oh sí, ahí está.
Pablo es el modelo o la persona que Dios instituyó, uso para develar el patrón de la iglesia. Y Pablo dice: nosotros no adoramos en la carne, adoramos en el Espíritu. Por eso, creyente, cada vez que alguien que profesa la fe cristiana no adora en espíritu, no está obedeciendo a Pablo y por lo tanto está en directa contravención con la palabra. Miren las implicaciones. Estas palabras no son invenciones de Pablo. Pablo las dio inspirado por el Espíritu. Por tanto, cada palabra del apóstol Pablo se constituye como normativa para tu vida y la mía. Y Pablo dice: bueno, debes esforzarte, debes sacrificarte en el servicio cristiano. ¿Es una sugerencia? No, es una orden de nuestro Señor. Versículo 18. Tremendo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿A quién se refiere Pablo? ¿A los judaizantes? Bueno, muchos dicen que sí. Pero, mis amados, la idea es esta. Por ahí, por la iglesia, andan muchos en medio de ella. Y Pablo llora porque estas personas que andaban en medio de la iglesia vivían de una manera mundana, se comportaban de una manera deplorable y habían hecho de sus profesiones de fe una sucia cloaca. Y Pablo se lamenta profundamente, mis amados hermanos, y yo me preguntaba: ¿acaso es posible decir estas cosas sin lágrimas? ¿O no creo? Cuando un pastor ve a quienes claman haber sido salvos por el Evangelio vituperar a Cristo y el mensaje del Evangelio, cuando estas personas viven de una manera desordenada, eso no produce sino lágrimas. Si bien el punto, ¿cómo un pastor no se va a entristecer de manera profunda con alguien que dice: yo soy cristiano, pero con alguien que vive de manera contraria al Evangelio? Oh, mis amados hermanos, si Pablo lloró, mucho más quienes amamos también al Señor lloramos hoy en día al ver profesantes en medio de la iglesia viviendo de manera inapropiada, haciéndose daño ellos y haciéndole daño a los demás. Y aún así, oh, yo soy cristiano. No, mis amados, a esos se refería el apóstol Pablo. Por ahí en medio de vosotros andan muchos, de los cuales no puedo decir sino que son enemigos de la cruz. Unos dicen son los judaizantes. Yo a la verdad creo que son más los profesantes que viven de manera desordenada en la iglesia, quienes se convierten en enemigos de la cruz, en enemigos del Evangelio. Ah, pastor, ¿y por qué enemigos del Evangelio? Bueno, fíjense, yo soy salvo por el Evangelio, pero vivo de una manera contraria al Evangelio. Y hacer eso no quiere sino significar que ellos viven como si el Evangelio no hubiese tenido poder sobre ellos. ¿Qué me dice Cristo? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero hay muchos que dicen soy salvo y viven de una manera opuesta al Evangelio. Esos son enemigos de la cruz. Palabras fuertes. ¿Y qué dice el versículo 19? El fin de estas personas que viven desordenadamente, miren, el fin será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. Dice que solo piensan lo terrenal. Pablo se refería a esas personas mundanas en la iglesia que solo piensan en el aquí y en el ahora. Personas que solamente han hecho de este mundo su todo. Personas que admiran las cosas de este mundo, que se enfocan en las cosas de este mundo, que quieren tener las cosas de este mundo, que piensan en las cosas de este mundo desde por la mañana y no hay espacio para pensar en las promesas de Cristo, no hay espacio para enfocarse en la meta, no, todo es este mundo. Y tan duro como suene, debo decir que es una realidad el hecho de que hay personas que andan entre la iglesia, que son habitantes del mundo. Pero Pablo dice, pero ustedes filipenses,
ustedes tienen su ciudadanía, versículo 20, en los cielos. Hermanos, podría extenderme mucho más y quisiera de verdad hacerlo, pero solamente quiero cerrar con un par de cosas. ¿Quién de ustedes, creyentes, ha llegado al cielo? Ninguno. ¿Quién de ustedes, creyentes, ya recibió al Cristo que viene del cielo? Ninguno. En virtud de que te queda un camino por delante, no sé cuán largo o cuán corto, y tú tampoco lo sabes, una cosa haz: imita al apóstol Pablo, céntrate en Cristo, medita en su persona, gózate en las promesas, y una cosa haz: extiéndete hacia adelante con la firme certeza de que quien te está diciendo aquí tengo la corona incorruptible para cuando llegues, es el mismo Dios omnipotente que te dará las fuerzas para que llegues. Una cosa haz, creyente: has desvariado, te has torcido del camino, te has sentado, no has corrido digno de Cristo. Una cosa haz: ve y pide perdón, pero prosigue de inmediato hacia donde está el Señor esperándote para darte el descanso eterno que le ha prometido a tu alma. Esfuérzate y sé valiente, corre la carrera, pelea en la lucha. Y amigos, cierro diciendo, en este mundo, todo estará en su contra para que no llegue. En este mundo, hasta nuestros mismos familiares le pondrán tropiezo, zancadilla para que no llegue. En este mundo lo tratarán de seducir las cosas materiales para que se entretenga y no continúe avanzando. En este mundo abundarán las tentaciones, en este mundo habrá retrocesos, pero yo te quiero dar ánimo aquí, a ti, a todo aquel que está unido en Cristo, porque Cristo dio su vida y juró por sí mismo concederte la gracia para que llegues a sus pies y vivas adorándole para siempre. Así que cobremos ánimo en esas promesas, porque si Dios te llamó para que llegases. Pon tu mirada en Él, extiéndete, no mires más atrás, y no importa lo que depare el camino para ti, gózate en el hecho de que vas a llegar. Ahora, enfócate en el hecho de que debes correr de manera digna de quien te da las fuerzas para hacerlo.